Buenos días, a continuación vamos a ver el capítulo 3 de corriente continua, corriente eléctrica. Bien, la corriente eléctrica se define como desplazamiento de cargas en el seno de un conductor. Esto es muy importante que comprendamos que sin movimiento de cargas no hay electricidad. Es decir, muchas cargas quietas no producen electricidad. La electricidad se define como tal, como que las cargas se desplazan. Entonces, esto lo podemos entender como si tuviéramos una tubería de agua donde la tubería sería el conductor o el conducto y los electrones serían pues las cargas que se desplazan. En este caso los electrones son como si fueran las gotas de agua que se desplazan por dentro del conductor. Entonces, bueno, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué se desplazan los electrones? Básicamente porque hay algún tipo de fuerza, un campo eléctrico, una diferencia potencial, que veremos más adelante que se representa por la letra V y se mide en voltios, que es la que va a producir la atracción o repulsión de dichas cargas hacia un lado o hacia el otro del conductor. Entonces, básicamente cuando aplicamos un potencial o un voltaje, lo que estamos haciendo es atraer por un lado los electrones hacia un lado y los protones hacia el otro, porque ambos son cargas y ambos reciben el mismo tipo de fuerza. El problema es que los protones y neutrones están cogidos al núcleo y están realmente muy fuertemente cogidos al núcleo. De hecho, para hacernos una idea, para desplazar o para separar un átomo de sus protones o neutrones hace falta una reacción nuclear, como la que nos podemos encontrar en las bombas atómicas o en las centrales nucleares. Salvo en este tipo de casos extremos, lo que nos vamos a encontrar es que los núcleos son irrompibles, además están rígidamente sujetos al material, con lo cual lo único que se puede desplazar a lo largo de dicho material van a ser las cargas que están en la periferia del átomo, es decir, los electrones. Así que hablaremos de corriente eléctrica cuando los electrones se desplazan por dentro de un conductor. Bueno, hay que decir que cuando se inventó, cuando se descubrió la electricidad, se desconocía el hecho de que los electrones o los protones eran los que se movían, porque todavía no se conocía la estructura del átomo. Y entonces se determinó, pues por un criterio de signos, que cuando aquí tenemos un potencial positivo y aquí un negativo, la corriente eléctrica se desplazaba del positivo al negativo. Lo que pasa es que, bueno, después se comprobó que realmente lo que se desplazaban no eran las cargas positivas, sino las cargas negativas o los electrones en sentido contrario. Entonces, desde el punto de vista real, los electrones se desplazan hacia un lado, aunque nosotros dibujaremos el sentido de la corriente hacia el otro lado. De todas formas, esto no tiene ningún tipo de importancia, es simplemente anecdótico, y nosotros a partir de ahora nos olvidaremos de los electrones y diremos que la corriente o las cargas se desplazan del positivo al negativo, aunque ciertamente no sea así, pero vamos a decirlo a partir de ahora que las cargas van del positivo al negativo y por tanto así la flecha que nos indica la dirección de corriente y la dirección de la fuerza que se produce va a ser correspondiente. Bien, el siguiente punto importante es el tema de la intensidad de corriente. ¿Qué es la intensidad de corriente? Bueno, es la magnitud que mide cuántas cargas están atravesando un conductor en cierto tiempo. Entonces se define la intensidad de corriente como la cantidad de cargas que atraviesan un conductor partido tiempo, donde Q se mide en coulombios, T en segundos, como ya hemos visto, porque estamos en el Sistema Internacional de Medida, y la intensidad se mide en amperios. Se representa con una letra A y su unidad de tiempo es la A de amperios. Bien, hay que decir que la corriente eléctrica la vamos a clasificar en dos tipos de corriente, corriente continua y corriente alterna. Básicamente, la corriente continua consiste en cuando los electrones se desplazan siempre en la misma dirección, bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Es indiferente. Entonces lo representaremos la corriente continua como una función temporal, como un valor siempre positivo. Si el valor es constante, hablamos de corriente continua constante, aunque nos podemos encontrar corriente continua con valores siempre positivos, pero variables. En cambio, la corriente alterna, lo que nos encontramos es que la dirección de corriente o la dirección en la que se desplazan los electrones a veces toma valores positivos, a veces toma valores negativos. Esto es que a veces van hacia un lado, a veces van hacia el otro lado. En este caso hablaremos de corriente continua o de corriente alterna. Corriente continua siempre en la misma dirección, corriente alterna, dirección alterna, es decir, hacia un lado o hacia el otro. Por ahora vamos a empezar a trabajar en este capítulo
con circuitos de corriente continua. Bueno, hay que decir que en inglés corriente continua se representa con la letra DC, Direct Current, y la corriente alterna se representa con la letra AC, Alternative Current. Es frecuente ver en las características de los componentes o de los dispositivos si la alimentación es en AC o en DC. Bien, vamos a ver ahora algunos ejercicios numéricos de aplicación. El ejercicio número 1 dice, por un conductor circula una carga de 20 milicoulombios en un minuto. Calcula la intensidad de corriente. Bueno, esto es un ejercicio sencillo. Tenemos que primero escribimos las unidades que nos dan. 20 milicoulombios se representa con la letra Q de carga y está en unidades con un submúltiplo. Lo convertimos a notación exponencial con 10 elevado a menos 3 porque es mili o directamente 0,02 coulombios. Y el tiempo está en minutos y hay que pasarlo a segundos en el Sistema Internacional de Medida, con lo cual un minuto son 60 segundos. Ahora cogemos la fórmula que hemos aprendido, o que hemos visto en este capítulo, y igual a Q partido T y sustituimos. La Q es igual a 0,02, el tiempo es 60 segundos, dividimos y me sale 3,3 por 10 elevado a menos 4 amperios. Este resultado también lo podríamos expresar de forma más elegante como 33 miliamperios. Bueno, esto simplemente es optativo, pero queda más elegante la representación. Otro ejemplo, ejercicio número 2. ¿Qué corriente circula cuando por un conductor es atravesado por 50 millones de electrones en un segundo? Bien, pues tenemos en este caso que la carga nos la están dando de forma indirecta. En vez de darnos los coulombios, nos dan el número de electrones. 50 millones o 50 por 10 elevado a 6. Entonces sustituimos y bueno, tenemos que la carga son 50 por 10 elevado a 6 por el valor que vimos en el capítulo 1, en la tabla que nos da. En el capítulo 1 vimos que un electrón tenía una carga de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios negativos. Pues sustituimos y multiplicamos. En este caso, fijaros que no he puesto el negativo porque bueno, la carga tendrá en este caso un valor negativo. Lo podemos poner aquí. O si queréis directamente decimos que la carga es de 8 por 10 elevado a menos 12 coulombios negativos. Bueno, ahora una vez hacemos esto, hacemos la fórmula de Q partido T y me sale un amperaje de 8, por 10 elevado a menos 12 amperios. Lo que quería decir con esto del signo es que, a fin de cuentas, cuando tenemos un conductor, el criterio de signos, pues lo damos nosotros como, bueno, ¿qué es positivo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces, bueno, si no me indican en la dirección en la que se desplazan los electrones, decir que la intensidad de corriente es 8, por 10 elevado a menos 12 amperios o menos 8 por 10 elevado a menos 12 amperios es equivalente, simplemente que sería el desplazamiento hacia un lado o hacia el otro. Bueno, siguiente ejercicio. ¿Qué cantidad de carga se acumula en una batería si para recargarla hay que aplicarle 25 amperios durante 6 horas? Bien, pues tenemos ahora que hay que utilizar la fórmula que hemos visto antes, igual a Q partido T, pero hay que despejarla, puesto que nos dan la intensidad y nos dan el tiempo. Bien, pues en este caso la T, como estamos dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y nos quedará Q es igual a I por T. Cogemos y sustituimos, la intensidad son 25 amperios, el tiempo nos lo dan en horas, pues habrá que multiplicar por 60 minutos y 60 segundos y para pasarlo a segundos. Y tendremos entonces que la carga común a dicha batería son 540.000 coulombios. Bueno, hay que decir que esta unidad de medida es la que se utiliza en el Sistema Internacional de Medida, aunque es habitual utilizar otra unidad de medida que utilizan los fabricantes de baterías, que es el amperio hora o el miliamperio hora. Entonces, también podemos decir que la carga que tiene una batería sería 25 amperios por 6 horas, 150 amperios hora. De hecho, si coges, por ejemplo, las características de la batería de tu celular o de tu móvil, tendremos, por ejemplo, en el caso del mío, que tiene una batería de 3000 miliamperios hora. Esto es equivalente a 3 amperios hora y convirtiendo las horas a segundos, pues tenemos una carga de 10.800 coulombios. Esta unidad de medida y esta unidad de medida son equivalentes. Miden
la cantidad de electrones o la cantidad de carga eléctrica que podemos acumular en un material o en una batería. Bien, y por último, el ejercicio número 4 dice, por un circuito de corriente alterna circula una corriente de 3,5 amperios en un sentido durante 5 segundos y luego circula la misma corriente en sentido contrario. Es decir, primero van los electrones hacia un lado y luego van las cargas hacia el otro lado. Y así sucesivamente. Entonces dice, calcula la carga neta que circula por un conductor en 15 segundos y en un minuto. Bueno, hay que ver que durante los primeros 5 segundos, la carga neta que ha transportado o la cantidad de carga que se ha movido o se ha desplazado por el conductor será igual a la intensidad que son 3,5 amperios por el tiempo que son 5 segundos. Multiplicamos y sale 17,5 coulombios. Sin embargo, durante los siguientes 5 segundos veremos que la carga en este caso es negativa porque se ha desplazado los electrones hacia la izquierda. Es decir, que al cabo de 10 segundos la carga se cancela y queda en cero. Lo podemos representar con esta gráfica. Durante los primeros segundos hay cargas hacia la derecha o haciendo un sentido y luego hay cargas en sentido contrario y la cantidad neta al cabo de 10 segundos es cero. Al cabo de 15 segundos volvemos a tener entonces la cantidad que teníamos al cabo de 5 segundos. Es decir, que al cabo de 15 segundos tendremos 17,5 coulombios. Y así sucesivamente. Así que en un minuto, como el número de veces es par, pues tendremos que se vuelve a cancelar y sale 0 coulombios. Y con eso tendríamos los ejercicios de ejemplo de este capítulo.